20 de julio de 1833, el populacho de más de 400 hombres declara oficialmente que no permitirían la entrada de más santos en el condado de Jackson. También pasan una orden de expulsión de aquellos que ya viven allí y empiezan a atacarlos y a destruir sus propiedades para acelerar el proceso. Mientras tanto, también hay una persecución de los santos de Kirtland dirigida por el Dr. Philastus Hurlbut, un ex miembro de la iglesia excomulgado por adulterio. Tras valerse de mentiras y de historias exageradas sobre José Smith, amenaza al profeta de muerte. Ahora, por vivir a casi 1.300 kilómetros de Sion, el profeta no estaba enterado de la orden de expulsión ni de la situación en Missouri. Las noticias se desplazaban muy lentamente. Pero por medio de José, el Señor dice a los santos que no deben temer, sino más bien recibir consuelo y regocijarse, y dar gracias en todas las cosas. Después les promete que sus oraciones son escuchadas y que todo saldrá bien. ¿Y eso? ¿Regocijarse y dar gracias en medio de la persecución? ¡Caramba! Eso no es fácil, especialmente cuando los santos de Missouri son forzados a cruzar el río hacia el condado de Clay y a vivir en tiendas en pleno invierno. ¿Por qué se les perseguía de ese modo? Después de todo, estaban en Sion. Penosamente, José tampoco sabía cómo responder a sus pedidos. Además del consejo de regocijarse y dar gracias, la única respuesta que seguía recibiendo sus oraciones era la de tener calma y confiar en Dios, lo cual no parecía contestar muchas de sus preguntas, pero a veces es la única respuesta que recibimos. Generalmente el Señor no da una revelación completa, y al igual que esos santos, a menudo obtenemos unas pocas piezas del rompecabezas de la vida, comúnmente sin la figura en la caja que nos indique qué es lo que estamos armando. Bien, por muchos días José siguió buscando respuestas sobre por qué los miembros de la iglesia estaban siendo expulsados del condado de Jackson y qué sucedería con Sion. Finalmente José y Oliver Cowdery recibieron la revelación. A la mañana siguiente, Martin Harris y el hermano Ames llegaron a la casa y fueron recibidos por Oliver, quien les dijo: «Buenos días, hermanos. Acabamos de recibir noticias de los cielos». ¡Aleluya! Por fin algunas respuestas. Pero no todas fueron buenas noticias. El Señor indicó que los santos debían ser disciplinados a causa de sus contenciones, envidias y deseos inmorales. Además, ellos eran lentos para dar oído a la voz del Señor. Afortunadamente, el Señor también prometió que Sion no sería movida de su lugar y que todos cuantos habían sufrido serían consolados, por lo que no debían temer. Bien, pese a las muchas preguntas que tengamos, debemos conformarnos con la promesa del Señor de que Él revelará todas las cosas cuando regrese. En otras palabras, el rompecabezas de 10,000 piezas que estamos tratando de armar con una cantidad limitada de ellas, un día tendrá todas las piezas y veremos la figura completa. Y claro, tendremos que vivir experiencias muy difíciles en la vida, pero a pesar de todas esas cosas, Dios está pendiente de nosotros y nos ama. Ahora, el Señor también aconseja a los santos usar todos los recursos legales disponibles para resolver sus problemas y salvar sus hogares. Esa es la razón por la que estableció la constitución de esta tierra a través de hombres sabios que fueron enviados con ese propósito. Así que apelaron a los líderes locales, al gobernador y hasta al presidente de los Estados Unidos. José fue en persona a la Casa Blanca, llamó a la puerta y pidió para hablar con el presidente Martin Van Buren. Aun cuando tuvieron una buena conversación, el presidente sintió que no era él, sino los líderes del estado de Missouri quienes debían resolver el problema, y además no quería defender la causa de los mormones en un año de elecciones. Dicho sea de paso, no fue electo. Finalmente, a pesar de esos terribles días de angustiosa persecución, una razón por la cual los santos se regocijaron y dieron gracias fue que la obra siguió avanzando. En octubre, un miembro de la iglesia llamado Freeman Nickerson visitó al profeta y le preguntó si podía enseñar el evangelio a sus familiares en Nueva York y en Canadá. A pesar de estar lidiando con todas las persecuciones, José sintió que muchas cosas buenas sucederían si iban.
El profeta viajó con Sidney y Freeman y predicaron en varios lugares a lo largo del camino. Sin embargo, al llegar al hogar de los Nickerson en Nueva York, José y Sidney estaban preocupados por sus familias y las continuas persecuciones. Pero como no podían llamar o enviar textos para ver cómo estaban, el Señor los consoló con la revelación de la sección 100, calmando sus temores y recordándoles cuán importantes eran sus esfuerzos misionales. Los versículos 5 y 6 contienen la gran promesa misional de que si hacemos oír nuestras voces al compartir el Evangelio, el Señor nos ayudará a saber qué decir y a poner en palabras las ideas que Él vertirá en nuestros corazones. Una vez consolados, siguieron hacia Ontario, Canadá, donde enseñaron y bautizaron a un numeroso grupo de personas y organizaron una rama de la iglesia. Más tarde, Parley P. Pratt visitó esa rama y enseñó y bautizó a John Taylor. Sí, ese caballero que no solo llegaría a ser un muy exitoso misionero en Gran Bretaña, sino el tercer presidente de la iglesia. En el próximo episodio, el Señor manda a José reunir su ejército e ir a Missouri para redimir la tierra en lo que se conocerá como el Campo de Sión. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor, suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.